Arrancamos en medias tintas, suéltame la cuña, por favor, como es costumbre, allá vamos. Bien, lo que habíamos comentado ya. Primero, digamos, unos audios hace 2 semanas en los cuales no había mucho, pero, claro, Samir Villaverde arranca... No sé, yo quiero creérselo. Vamos a preguntar a su abogado, al doctor Julio Rodríguez, que va a estar con nosotros. Ojo, también va a estar Benji Espinosa, joven abogado penalista, que ahora está asesorando al presidente de la República, Pedro Castillo. Y claro, se entiende porque Eduardo Pachas manejará temas más constitucionales, etcétera, pero aquí hay una investigación, ¿no?, de índole penal, por lavado de activos, por corrupción, etcétera, y ahí es donde entraría, me imagino yo, el know-how, ¿no?, el conocimiento, la experiencia de Benji Espinosa, repito, abogado del presidente Pedro Castillo, con quien vamos a conversar. Ahí está entonces los primeros audios, y ahora finalmente se entrega un audio que se publica a inicio de semana en Willax, en el programa de Philly Butters, en el cual se muestra a Samir Villaverde conversando con Bruno Pacheco. A mí no me digan que Bruno Pacheco lo ha negado, porque ni siquiera ha tenido el coraje, porque sabe que si niega los audios, luego cuando se hagan el peritaje, que de hecho se va a hacer cuando entre a la, digamos, al juicio en sí, el juez no va a aceptar nada que finalmente no tenga la confirmación. Pero para la investigación fiscal vale avanzar con el tema de los audios, así no se haya todavía corroborado con un peritaje oficial. Pero Bruno Pacheco dijo, a esta hoy, Bruno Pacheco dijo finalmente, bueno, o la abogada dijo, me tienen que corroborar, me tienen que confirmar. Claro, es un poco decir, no lo niego, pero primero pruébamelo. Y claro, sabe Bruno Pacheco que finalmente no podía negar esas declaraciones. Vamos a escuchar entonces lo que fue ese audio de Samir Villaverde con Bruno Pacheco, hablando del presidente, hablando de cómo Juan Silva llegó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sobre todo, repito, lo que ya sabíamos, seamos honestos, desde que aparecieron los $20.000 y desde que conocimos los chats de Bruno Pacheco, en el cual movía sus influencias y prácticamente pedía plata a cambio en el tema de los ascensos en el Ejército, en las Fuerzas Armadas en general. A partir de eso, ya sabíamos por dónde iba la línea. Una organización criminal, hay que decirlo también, ¿no? Unos delincuentes de pacotilla manejando el gobierno peruano, el Ejecutivo. Luego, Karelyn López, ahora Samir Villaverde, lo que eran primero indicios se van convirtiendo en pruebas. Vamos con el audio presentado por Willax esta semana. A ver. O me ha dejado sorprendido con este pata de Juan Silva. O me estás bromeando, de verdad. Juan Silva, pues ese pata de le han pescado con el... Ese no es el que le dio el maletín del $1.000.000 o soles que... ¿Qué paso? ¿Qué abuso? ¿Cómo Pedro? Pero no lo hizo, ya. Pero Pedro sabe del $1.000.000, ¿no? Sabe, pero se hace, ¿no? Una primera, finalmente, declaración de Bruno Pacheco. Todo esto te va mostrando primero lo de Juan Silva, porque sacó también una nota interesante el día viernes, voy a tratar de acordar dónde lo vi, pero claro, muestra quién era Juan Silva. Y además muestra un vínculo con la cuñada del actual ministro de Agricultura. Toda gente vinculada a la zona de Puente Piedra, de la zona norte de Lima, del Cono Norte, y sobre todo al tema del tráfico de terrenos. Por eso es que en otro audio también se mencionaba que el señor Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, era un traficante de terrenos. En este chat también lo conversan. Entonces, lo que tenemos era finalmente el cuoteo, el sindicalismo, pero con visos delincuenciales en lo más alto del gobierno de Pedro Castillo. Eso es lo que hablaban estas dos joyitas respecto del ministro Juan Silva. Muéstrame la segunda parte del audio, por favor. Dime, yo en transporte tengo todo organizado. Y si tú te vas como vice de transporte... ¿Vice tampoco? No, bueno, ya, es que lo que pasa es que yo luego, ¿sabes por qué? Es que se quemen ellos y tú asciendes. No, pero mira, O si no, vivienda. Porque yo te digo una cosa, si tú dices que te ha dicho Richard que quiere entrar, negocia, pero ya Richard, yo te doy a ti, quémate ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué gestión va a hacer ahí? Va a trabajar, ¿no? Se va a dedicar a trabajar, nomás que es la verdad. pero el secretario negocia con todo, ¿me entiendes ahí? Pero... No, pero ¿qué va a negociar, hermano? ¿Qué vas a negociar tú, por ejemplo, con, digamos, con Juan Silva, ¿no? O con el que meten a Sedapal, a vivienda, o con el que meten, si cada uno va a ser fiesta en su propio, va a ser un rey en su propio reino, ¿no? Yo no miento, ¿Ah? Ya, entonces métete eso y ya, yo voy a negociar con Pedro. Ya, contigo. ya. Soporte, ¿ah? Sí, ¿no? Ya.
Soporte y deja de regarme, soporte y tú me das el nombre y yo tómelo. Ya está bien. Los puntos. Ya está bien. Pero como vice. A lo que va, ya como vice. No, como vice. Yo pongo de vice, tú te encaras. Si no ganas es tu tema. No, escúchame. Ponlo como vice y a mí pongo como asesor. No, pues, no piensas tampoco tanto, pe. No, es que yo tengo que estar ahí para hacer toda la figura. Estoy afuera, pe. Si puedes estar viendo mis cimientos, ya tú como verás. Ya está bien, ya está bien, que sea así. Si es así como tú comentas, o sea, sí, pero se podrá lograr ponerlo como vice. Yo me encargo de eso, pero no. Ahora la pregunta es, ¿y Juan nos dejará trabajar? ¿Qué te decís, Juan, presidente de vice? Entonces cada uno más, como tú lo has dicho claro, cada uno más de claro. Ya. ¿Qué hace, Juan? Además, si Pedro dice, ponle a tal, no vas a saber que tú dices, póngalo. Y entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Secretaría General o Vivienda? En tu caso, si tuvieras que escoger. No, yo ahorita, terminando los fríos, me quedaría en Secretaría General. Ya. Porque yo tengo a volar en el ministerio. Ya. Aquí la vida, tú sabes, fuera de un cargo, ya no voy a volver. No al mismo, pero sí irte a otro ministerio, ¿no? Un poco difícil. Se hizo anteriormente. Un poco difícil. Para, con Pedro mismo. O sea, tú piensas que si vuela, pero este pata de allá de... ¿Cómo se llama este pata de Juan? No hay forma de que... Tú te llevas bien con Juan, no te llevas muy bien como él, ¿no? Pero ahorita hago amistades, ¿Sabes para qué? Porque mira, te digo algo entre nosotros. Si yo le converso a Juan y le digo, Juan, yo tengo todo articulado abajo, solamente permíteme que yo haga todo el tema. Sí, amigo, ese es un mercenario, ¿no? O sea, tú le explicas y mañana te afuera y lo haces todo. Interesante, no es un mercenario, es un negociante. Y esto también es interesante porque es tal el caos, es tal, ¿no?, la informalidad, ¿no?, la falta de organización en este gobierno a nivel de resultados políticos para con la gente, pero también al nivel de estas cuitas que querían hacer, estos negociados, este tema de la corrupción. No había un tema organizado, eran distintos feudos. Lo dice bien Samir Villaverde, cada uno es el rey en su reino, cada uno hace su fiesta en el ministerio. Lo que parece sí es que había una persona por encima de todos estos reyes que podría ser el presidente Castillo, que había colocado justamente allí personas. Este sería el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No me muestres todavía el tercer audio, porque yo siempre digo, claro, cuando tú tienes una conversación entre dos probables delincuentes, puede haber también mucho de bluff, ¿no? Puede haber mucha gente que se jamonea, que hable estas cosas, pero en este caso concreto hay una coherencia en los hechos. Es decir, hay corroboración de todas estas cosas que se hablaban, se han ido luego confirmando con actos, con hechos en el tiempo. Eso es justamente lo que llama la atención, porque luego se ha visto que efectivamente apareció Bruno Pacheco con 20.000 dólares. Lo que acabo de comentar, que efectivamente Bruno Pacheco estaba al tanto de qué es lo que podía agarrar para ganarse un billetito. Entonces, antes justamente de ir con ese tema, muéstrame el cuadro, por favor, que ahí habíamos armado, porque quiero un poquito plantear cuál podría ser el organigrama, que no necesariamente tiene una vinculación directa. Me voy a poner por acá para verlo entonces. Arranquemos, por favor, con el presidente Pedro Castillo, quien nombra a Juan Silva. Es decir, lo que se hablaba en ese audio días antes de la juramentación del presidente, completamente cierto. Juan Silva iba al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ahora sabemos que también se dedicaba al tema de tráfico de terrenos, que tiene vínculos con gente en el Cono Norte, etcétera, y que probablemente podría